Buenas tardes. La Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL, agradece su atención en esta videoconferencia. Cedemos el uso de la voz al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Él es el maestro Edgar Danés Rojas. Muchas gracias, Nancy. Bienvenidos a todos los que a través de esta línea de comunicación virtual nos acompañan en el seno de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales, que tiene además en su presidenta una extraordinaria magistrada del Tribunal de Zacatecas. Mucho gusto saludarte, Norma Angélica, presidenta. Tenemos el gusto también de saludar a nuestro exponente el día de hoy, el doctor Antonio de Cabo de Vega. Él está en este momento transmitiendo desde la ciudad de Madrid, ahí en España. Un gusto saludarte, Antonio de Cabo, desde México, acá la 1 de la tarde, allá las 8 de la noche deben de ser, ¿no? Así es, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas para esta actividad de capacitación interna que tenemos ya en nuestra asociación. Es un gusto saludar a todos los compañeros magistrados, magistradas del país. Y pues para optimizar el tiempo, que es un recurso valiosísimo, yo quisiera, antes de entrar a hacer una breve semblanza de la amplia trayectoria de nuestro exponente del día de hoy, quisiera decirles que la mecánica que seguiremos será que el invitado nuestro expone libremente el tiempo que considere él pertinente, para después pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, en donde tendremos además una reflexión final por parte de nuestro exponente y daremos después por terminada la reunión. Quisiera en este momento presentarles a nuestro invitado, pues Antonio de Cabo de Vega. Él es licenciado en Derecho y además es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde es catedrático de Derecho Electoral, no, de Derecho Constitucional, perdón, en la Facultad de Derecho, y además él es el director del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos y de la Escuela Complutense de Derechos Fundamentales y Globalización. Nuestro invitado en su trayectoria académica destaca el haber sido invitado en numerosas ocasiones a impartir conferencias y como docente en diversas universidades de México, de Chile, de Brasil, de Ecuador y de Colombia. Es autor de libros y artículos en materia de derechos humanos, democracia, derecho parlamentario y derecho constitucional. Es consultor internacional para diferentes parlamentos, tribunales constitucionales, presidencias de la República y asambleas constituyentes en diversos países de América Latina. Es miembro de la Comisión de Selección de Jueces y Fiscales, designado por el Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal Supremo, institución equivalente en nuestro país al Consejo de la Judicatura Federal. En diciembre de 2019 fue invitado por el doctor Ernesto Camacho Ochoa, presidente de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a participar como ponente en la Semana del Garantismo, un seminario en honor a Luigi Ferrajoli, donde además tuvimos el honor de coincidir y saludarnos personalmente. Dejo el micrófono y la cámara a nuestro amigo invitado Antonio de Cabo. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, doctoras, doctores, licenciadas, licenciados, público en general. Es un placer estar con ustedes, aunque sea de esta forma virtual, en un país con el que me unen tantos lazos, ¿verdad? Como México, y que fue de hecho mi primera experiencia ya hace tantísimos años, cuando recién terminaba mi licenciatura. Quiero agradecer, por tanto, en primer lugar, a la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos la cortesía que han tenido conmigo de extenderme esta invitación para compartir este ratito con ustedes y hacer algunas reflexiones, intentar compartir, ¿verdad? Y poner en común nuestras experiencias, nuestras reflexiones, en un momento que quizá más que en otros es necesario el apoyo de todos, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo?, especialmente de los funcionarios públicos, ¿verdad?, que estamos sosteniendo, valga sea, en fin, un poco el orgullo de decirlo, el funcionamiento del Estado, ¿verdad?, en este momento tan difícil. Que, por tanto, todo apoyo que nos podamos dar unos a otros, yo creo que es bienvenido. Y quiero dar un agradecimiento muy especial al magistrado Edgar Danés, ¿verdad?, Rojas, que, como siempre, en fin, se refiere con tanta
gentileza. Es una larga, larga, larga amistad, la verdad, la que nos une desde los tiempos lejanos, 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 en que el doctor estudiaba, ¿verdad?, en Madrid, y que tuvimos la oportunidad entonces de coincidir, y desde entonces, en fin, hemos mantenido esta amistad, a veces más cercana, a veces más lejana, en kilómetros, ¿verdad?, pero siempre muy próxima en afectividad. Por tanto, quiero dejar constancia de este lazo que nos une especialmente, ¿verdad? El doctor me invitó, ¿verdad?, o me pidió que hiciéramos una reflexión sobre el carácter, ¿verdad?, el funcionamiento un poco de la justicia en España durante todos estos tiempos de la pandemia, a lo que ahora enseguida me referiré. Y no quiero dejar, antes de proceder, digamos, a entrar en materia, de agradecer al público que creo que nos sigue a través de Facebook, según entiendo, y en fin, de las plataformas estas virtuales, donde siempre es un misterio quién te escucha y quién no te escucha, ¿verdad? Y cuando uno menos lo piensa, siempre le acrecen, ¿verdad?, los espectadores donde uno menos los estaba esperando. Por tanto, a todos ustedes muy bienvenidos, y espero que al menos les sirva de utilidad, o por lo menos no se aburran. Antes de comenzar cualquier reflexión, quiero hacer una mención muy especial al hecho de que nos referimos a una cuestión que ha generado muchísimo sufrimiento. Hay mucha gente que está sufriendo en este momento, que ha sufrido en el pasado, que ha sufrido en estos días inmediatos y que va a sufrir en los días que nos van a seguir. Y que, por cierto, podemos ser cualquiera de nosotros. Y, por tanto, hay que tener un especial respeto, ¿verdad?, por todas las personas que ahora mismo se sienten vinculadas de una manera tan estrecha a este problema. Y, por tanto, lo primero, hay que decir que todo cuanto se diga no puede ir en detrimento de la solidaridad y de la empatía que debemos mostrar todos, y vuelvo a decirlo, especialmente los funcionarios y los empleados públicos, ¿verdad?, con todas aquellas personas que están sufriendo en este momento. Sin perjuicio de lo cual, ¿verdad?, hay que tratar de introducir algún distanciamiento, ¿verdad?, porque si solo nos quedamos en la cuestión afectiva, pues es poco lo que nosotros como intelectuales, como estudiosos, podemos aportar. Pero no debemos olvidar que lo que está en juego aquí, ¿verdad?, es la vida de las personas, es el sufrimiento de las personas, es la enfermedad, y que, por tanto, todo tiene que estar subordinado al respeto hacia esa situación en la que tanta gente está viviendo, y al intento de mostrarnos todos en nuestra faz más colaborativa, más empática, más solidaria con cuantos están padeciendo en este momento. Les decía hace un momentito, ¿verdad?, que el doctor me sugirió, me invitó a que hiciera una reflexión sobre cómo estaba o cómo había funcionado, ¿verdad?, la justicia en términos más o menos prácticos a lo largo de estos meses de confinamiento, un poco para comparar experiencias de lo que había sido el ejercicio de la jurisdicción, ¿verdad?, en México, quizá en otros países, con lo que había sido el ejercicio de la jurisdicción en España. Debo decir que yo, en fin, llevado por esta deriva un poco académica, propuse un título un poco rimbombante, ¿verdad? Impacto constitucional de la epidemia COVID-19 en España, división de poderes, derechos fundamentales y ejercicio de la jurisdicción. Y querría justificar mínimamente este título. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Bueno, pues me gustaría hacer unas reflexiones iniciales sobre, digamos, una consideración más general sobre las enseñanzas de orden teórico-estructural que se derivan de la cuestión de la pandemia, y luego entraré en una serie de, digamos, más de detalles sobre cómo ha funcionado la jurisdicción, como luego se verá, centrándonos en la jurisdicción penal, que es quizá, digamos, donde se ve con más evidencia el contraste entre lo que es el funcionamiento normal y el funcionamiento, vamos a decir, bajo condiciones de epidemia. Por tanto, primero haré unas reflexiones más generales, que espero que no sean demasiado aburridas y que les sirvan, en fin, para construir discursos, para afianzar sus propias ideas, y luego entraremos en cuestiones más de detalle. Por supuesto, cuando llegue el momento de las preguntas, pues si quieren, en fin, que profundicemos en algún detalle más, pues lo haremos, ¿verdad? Me voy a permitir, en fin, para quitar un poco de hierro al asunto, comenzar con una pequeña broma. Fíjense, durante marzo, en el mes de marzo, circuló entre los juristas y entre los abogados una pequeña broma que quizá solo
tenga sentido para que tengan todavía presentes sus estudios de Derecho Civil. Así que ahora mismo los voy a examinar a todos para ver si todavía recuerdan el Derecho Civil que estudiaron en la carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía esta broma, no? Decía, últimamente estamos asistiendo a situaciones de excepcionalidad jurídica que hemos estudiado en la carrera, que estudiamos en el grado, pero que jamás pensamos que se iban a ver en la realidad, ¿verdad? Y se decía en España, ¿no? El estado de alarma. Recuerden que en España no ha habido nunca un estado de alarma, salvo excepcionalísimamente en una ocasión con una huelga de controladores aéreos, ¿no? El artículo 155, que aunque ustedes no tienen por qué saberlo, en España es la posibilidad que tiene el Estado de, digamos, deponer prácticamente a un Estado local cuando se aparta de la legalidad. La investigación sobre la familia real, ¿verdad? Todo este asunto del juez, del rey emérito, delitos de sedición y rebelión, ¿verdad? Que están en el Código Penal y que nunca pensamos que fuéramos a juzgar a una persona por intentar romper la patria o por alzarse en armas, ¿verdad? Y lo que el chiste decía es, solo nos falta que el dueño de un enjambre de abejas las persiga llevándolas en la vista hasta fondo ajeno, ¿verdad? Y recordarán quizá quienes tengan presentes sus estudios de Derecho Civil que el artículo 872 del Código Federal de 1928 dice que efectivamente hay una excepción, ¿verdad?, para la entrada en fondo ajeno de la persona que persiga un enjambre de abejas, ¿no? Creo que ninguno de nosotros hemos visto a nadie perseguir un enjambre de abejas, ¿verdad? Y tampoco creo que supiéramos ni siquiera muy bien qué es perseguir un enjambre de abejas, ¿verdad? Por la calle, una persona desesperada, mis abejas, ¿no? ¿Por qué traigo esta pequeña broma a colación? Pues porque fíjense que ese artículo 872 del Código Federal Mexicano de 1928, que es el 612 del Código Español de 1889, del que trae causa, ¿verdad? Este artículo, en realidad está basado en el Código Civil italiano, que a su vez está basado en el Código Civil austríaco, que a su vez está basado en el Código Civil sardo. Es uno de los pocos artículos, ¿verdad?, del Código Civil que no proviene del Código Civil francés, sino que tiene esta otra rama, italo-austriaco-sarda, de 1838. ¿Y a qué viene todo esto a cuento? Pues que han pasado muchos años desde 1838, ¿verdad? Y hay artículos en nuestro código, en nuestra legislación, que son de 1838. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha llegado el siglo XXI y nos ha dejado a todos mirando para otro lado, ¿no? Nos ha dejado a todos descolocados, ¿no? Realidades que nunca pensamos que se pudieran producir, ¿verdad? La hipermovilidad de la que habla David Harvey, ¿verdad?, ha hecho que un problema que empieza en el interior de un país remoto como China, ¿verdad?, en unos pocos meses sea un problema de todo el mundo. Ha hecho que el campo y la ciudad se estén comportando igual y nos ha colocado, ¿verdad?, en una situación inesperada, ¿no? Nos ha hecho ver que en buena medida nuestro derecho se ha quedado atrasado y que nuestro enfoque de la realidad también necesita un baño de modernidad, ¿verdad? Y también nos ha enseñado otra cosa, y esto quizás se aplique más a los países más desarrollados, pero en realidad se aplica a todos. ¿Cuál es esta cuestión que nos ha enseñado? Fíjense, hace 100 años, y esto parece lo contrario de lo anterior, o hace 150, se debatía mucho sobre la cuestión de la excepción, sobre la cuestión de la alarma. Fíjense que todos los que han estudiado Derecho, ¿verdad?, entre otras cosas, han estudiado la famosa polémica entre Kelsen y Schmidt sobre, ¿verdad?, der Hüter der Verfassung, ¿verdad?, el guardián de la Constitución. ¿Quién es en el que en última instancia guarda la Constitución en tiempos de emergencia? ¿Qué nos ha pasado? Pues que llevamos muchos años sin tiempos de emergencia. Es decir, que para bien de nuestras sociedades, ¿verdad?, llevamos pues un número bastante grande de años con una relativa sucesión de gobiernos más o menos pacíficos, ¿verdad? Ya sea en México, ya sea en España, pues ¿verdad?, se han sucedido las presidencias de la República sin golpes de Estado, sin revueltas, y eso nos ha hecho como olvidar el hecho de que las excepciones existen, ¿verdad?, de que la urgencia llega y de que la alarma es parte de la vida de las personas, ¿no? El profesor Palacios, un compañero muy querido de la Universidad de Zaragoza, siempre o con frecuencia llama la atención sobre el hecho de que en las constituciones, por ejemplo, se habla muy poco de las guerras.
sea, dedican cuando mucho 1 o 2 artículos a las guerras. Y él siempre dice, pero cuidado, porque si en algún momento es especialmente necesario el derecho constitucional, es cuando hay una guerra. Porque ahí es cuando se ponen a prueba, ¿verdad? Si los estados son o no son democráticos, son o no son garantistas, son o no son estados de derecho. Y sin embargo, todo eso ha ido quedando en el pasado. Bueno, por tanto, dicho de una manera ahora ya no tan anecdótica, sino como más estructural, ¿qué nos ha pasado con la llegada de la pandemia desde un punto de vista constitucional? Bueno, pues en primer lugar se ha puesto a prueba la normatividad constitucional. Es decir, nos hemos encontrado con unas normas que no estaban perfectamente adaptadas, ¿verdad?, a la situación y que por tanto han impugnado hasta qué punto el orden constitucional es un orden que se debe mantener a toda costa, es un orden accesorio, el derecho se puede pasar por arriba, no se puede pasar por arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Y junto a este lado jurídico, ¿verdad?, ha aparecido un lado político. En los últimos 20 o 30 años, o por ser más precisos, ¿verdad?, pues desde la caída del muro de Berlín, se ha producido todo este fenómeno que comúnmente llamamos de la globalización. Sin entrar ahora en detalles, en fin, enojosos sobre ese tema, lo que no cabe duda es que esta realidad, es decir, este abrirse los países unos a otros, ha traído como consecuencia un detrimento, un deterioro de la soberanía exterior. Los países no pueden hacer hoy hacia el exterior lo mismo que hacían hace 20, 30 o 40 años, ¿verdad? Fíjense que si ponemos un ejemplo pues un poco trágico, ¿no? Recuerden, por ejemplo, lo que fue en México los acontecimientos de Tlatelolco, cómo en aquel momento, sin entrar ahora en quién tenía la razón, no tenía la razón, el gobierno federal lo resolvió como le pareció. Bien, mal o regular, no me interesa ahora entrar en ese detalle. Pero hoy eso no hubiera podido ser así. ¿Qué hubiera pasado hoy? Bueno, habría habido una comisión internacional, habría intervenido la Corte Interamericana, para bien o para mal, habría intervenido la Corte Penal Internacional. Es decir, hoy no es el mismo mundo que había en los años 80 o en los años 70 o en los años 60. Pero fíjense que lo mismo ha pasado también hacia el interior. Los procesos de descentralización y desconcentración del poder han hecho que los estados centrales hayan perdido una considerable capacidad de actuación. Hoy se confía en que los poderes más cercanos, ¿verdad?, al ciudadano son los que deben hacerse cargo de una buena parte de las cuestiones que competen al Estado. Todo esto se ha encontrado de bruces con el problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque el problema de la pandemia ha colocado sobre la mesa la necesidad de la unidad de acción. Y esa unidad de acción no es tan fácil hoy en día. No es tan fácil hacia afuera y no es tan fácil hacia adentro. Lo que hemos avanzado, ¿verdad?, en términos de integración internacional y lo que hemos avanzado en términos de descentralización del poder, se nos ha vuelto ahora súbitamente reflejado en una imagen, si se quiere, deformada, como un problema. ¿Verdad? En España como en México, luego hablaremos un poquito de esto, ¿verdad? Nos hemos encontrado con que las entidades locales no concuerdan con el Estado federal, que hay una especie de competencia entre todos ellos, la gente no sabe a ciencia cierta quién está tomando las decisiones definitivas, quién tiene los datos buenos, quién tiene los datos malos, y todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con una estructura que nos ha obligado, ¿verdad?, a replantearnos ese camino que habíamos emprendido. Yo no estoy, por supuesto, diciendo cuál es la solución a este problema. Yo no lo sé. Solo digo que el camino de la apertura hacia lo internacional y la descentralización hacia lo, digamos, lo local presuponía un orden de paz, un orden de normalidad. Cuando ese orden de paz y normalidad ha desaparecido, ha reaparecido la vieja cuestión jovesiana de quién ejerce el poder, quién en última instancia tiene la capacidad de decidir, ¿verdad? Y esta es una cuestión que no creíamos que se nos iba a venir encima y que se nos ha venido encima a raíz de la pandemia. Fíjense, junto a este lado, vamos a decir, de división de poderes, que era uno de los elementos, ¿verdad?, que se mencionaba en el título, ya digo, muy pretencioso de esta pequeña charla que voy a mantener con ustedes, hay el lado de lo
derechos. ¿Qué ha pasado con el lado de los derechos? Fíjense, el lenguaje de los derechos, ¿verdad? Como ya dijo Norberto Bobbio, ¿verdad? En los años 80, en l'État dei diritti, ¿verdad? Se ha convertido prácticamente en el lenguaje normal del derecho. Es decir, prácticamente cualquier persona expresa sus pretensiones en términos de derechos. Es curioso, ¿verdad?, que hoy en día, si hay una concentración, una marcha, una manifestación, como se dice en España, la gente sale a protestar disculpen, y pide derecho a la vivienda. Es curioso que ya no piden viviendas, sino que piden derecho a la vivienda, ¿verdad? Cuando en realidad lo que quieren son viviendas, no derecho a la vivienda, ¿verdad? Bueno, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que efectivamente en nuestra sociedad muchas de las pretensiones de las personas se establecen en términos de derechos. Y esto ha generado una pequeña confusión, ¿verdad?, entre lo que son derechos públicos subjetivos, es decir, pretensiones en cabeza individual que pueden ser accionadas ante los tribunales, y lo que son propiamente derechos fundamentales. Porque, claro, los derechos fundamentales son un tipo de derechos públicos subjetivos, ¿verdad?, que son, en lo que se llama la terminología norteamericana, son trump cards, son cartas ganadoras, son triunfos. Es decir, que prevalecen sobre cualquier otra afirmación particular o general. Prevalecen frente a las pretensiones de otro individuo y prevalecen también frente a la comunidad y ante el Estado. El problema es que hemos generado un discurso de los derechos tan amplio que cuando hay que ejercer el poder, no hay espacio para ejercerlo, ¿verdad? Por tanto, lo hemos constreñido, por un lado, por la cuestión de la globalización, lo hemos constreñido, por otro lado, por la cuestión de la descentralización del poder, y lo hemos constreñido, por otro lado, por el lado de los derechos. Y nos hemos encontrado con unos estados que están en buena medida inermes ante la situación. Y el problema es que con frecuencia no hay una gran, digamos, no se compadece bien lo que dice el ordenamiento jurídico con lo que de facto está sucediendo, con algunas asimetrías que son curiosas, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado en España. En España, de facto, se prohibió el derecho de concentración, de manifestación, de reunión. De facto se prohibió, porque al estar confinada la población, de facto no había derecho de manifestación. Algunas personas solicitaron poderse manifestar, concentrar, y expresaron su disponibilidad a hacerlo respetando medidas sanitarias. Es decir, bueno, concentrémonos con la distancia que proceda o con los mecanismos que procedan. ¿Qué ha pasado aquí? Pues fíjense, en España pasó una cosa curiosa. El Tribunal Constitucional, que se supone que es el garante primario de los derechos, rápidamente acudió a decir que no podían manifestarse, que no podían concentrarse. Y sin embargo, los tribunales del orden administrativo han admitido esa posibilidad, ¿verdad? Y han permitido esas manifestaciones. Lo cual, independientemente de quién tenga la razón o no, que no es una cuestión que podamos, ¿verdad?, aquí evaluar, lo que muestra es esa sorpresa, ¿verdad?, sobre quién en última instancia decide cuando hay cuestiones, digamos, muy graves, ¿no? En este mismo tema de los derechos se está produciendo, por ejemplo, en España, una notable confusión, ¿verdad?, entre lo que son las restricciones individuales y las limitaciones de los derechos. Fíjense, en España, como en muchos otros países del mundo, existe una legislación sanitaria de emergencia. Esa legislación sanitaria de emergencia permite restringir los derechos, ¿verdad? Permite, por ejemplo, ingresar obligatoriamente a una persona, permite aislar a una persona. Piensen, por ejemplo, lo que pasó con los casos de ébola, ¿verdad? O estos virus que han llegado, afortunadamente, en pequeña cantidad, ¿verdad?, pero a diferentes países. Pero esas leyes, a diferencia de la restricción constitucional de los derechos, tenían lo que se llama, en la propia ley, carácter individual y control judicial. Es decir, tenían que identificarse las personas a las que se le iba a privar del derecho y, por decisión administrativa, y tenía que pedirse la confirmación de un juez. Es decir, lo mismo que pasa en una detención. Es decir, cuando un funcionario público detiene a una persona, ¿verdad?, obviamente le priva de su derecho de deambulación, de su libertad
libertad. Eso está con el judicial, ¿verdad? El habeas corpus, en fin, o como se llame en cada lugar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el derecho de alarma, como dice Javier Barnes, ¿verdad?, un administrativista español, nos quedó grande y las leyes sanitarias nos quedaron pequeñas. Es decir, con derecho de alarma se podían restringir los derechos con carácter general, con las leyes sanitarias con carácter individual. Pero ¿qué pasa cuando se decide una autonomía o un municipio decide confinar el municipio entero? ¿Eso es una norma de carácter individual? ¿Se puede hacer un control judicial? Porque fíjense, un control judicial involucra que los afectados tienen que poder ir a declarar. ¿Sí entienden lo que les quiero decir, verdad? Cuando a una persona se le detiene, lo mínimo que esa persona tiene que poder hacer es poder presentarse ante el juez y decir si estoy bien o estoy mal detenido. Pero ¿qué pasa si yo confino un municipio entero? ¿Van a venir los 100.000 habitantes del municipio a declarar? Pero si no hacemos eso, nos vemos obligados a declarar el estado de alarma. El estado de alarma, ¿verdad?, tiene toda una tramitación parlamentaria, etc. Nos hemos encontrado, ¿verdad?, con una situación en la cual ni lo uno ni lo otro, ¿verdad?, parecen soluciones idóneas para el problema. Porque en un caso entramos en la negociación política y lo convertimos en un problema político, ¿verdad? El Parlamento tiene que conseguir las mayorías, y en el otro caso lo administrativizamos de tal manera que se pierde todo control judicial y los derechos fundamentales dejan de ser derechos fundamentales y pasan a ser meros derechos públicos subjetivos, es decir, meras facultades. Ese es un segundo problema, ¿verdad?, que se nos ha presentado con la pandemia. Y un tercer problema de estructura general del Estado, ¿verdad?, no menos importante y que está teniendo ya manifestaciones muy obvias, ¿verdad?, en diferentes lugares del mundo, es ¿y qué pasa con la democracia en todo esto? ¿Verdad? Porque claro, la democracia presupone unos supuestos, ¿verdad? Y esos supuestos no parecen compatibles con la situación actual. Dicho de otra manera, para empezar por lo más sencillo, para votar hay que poder ir a votar. Claro, si uno no puede ir a votar, difícilmente puede votar, ¿verdad? Es una cosa que es bastante obvia. Pero no solo hay este problema, sino que, digamos, institucional, cómo organizar unas elecciones en tiempos de pandemia. Y si no se organizan, ¿quién debe gobernar? ¿El mismo que estaba antes? ¿Debe prolongar? ¿Debe hacer una prorrogatio, ¿verdad? ¿Imperii? ¿O qué debe hacer? Pero no solo hay este problema, digamos, institucional, sino que también hay un problema de orden político. La democracia, como sistema constitucional, involucra un espíritu cooperativo. Es decir, el que vence no trata de aniquilar al que pierde, pero eso involucra una sensación de pertenencia colectiva. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos empiezan a ver a los otros ciudadanos como riesgo, peligro o enemigo? Son el que me quiere contaminar, ¿verdad? Ese contexto donde cada ciudadano desconfía del ciudadano diferente es incompatible con la discusión democrática. No es real, no es realista pensar, ¿verdad?, que podemos tener un foro público de discusión con personas con mascarillas separadas unos de otros, desconfiando, unos confinados, otros no confinados. Es decir, que nos encontramos con que las condiciones materiales del desarrollo de la democracia están en entredicho, ¿verdad? Y esto favorece, ¿verdad?, en el orden político, ¿verdad? Lo primero que hemos hablado es el orden institucional. Es difícil hacer una votación si la gente no puede ir a votar, ¿verdad? Lo segundo es el orden cultural. Es difícil mantener una democracia si no hay un sentido de ciudadanía colectiva. Pero luego hay un orden político también, que es que estas situaciones favorecen las salidas extrasistémicas. Es decir, es relativamente fácil decir, todo se está haciendo mal,
y, consecuentemente, hay que buscar una salida por fuera del sistema, ¿verdad? Estamos viendo en muchos países, o en algunos países, cómo esto está favoreciendo opciones políticas, vamos a decir, extremas, de dudosas credenciales democráticas y que buscan una salida, ¿verdad? Si la democracia no es capaz de dar respuesta al problema, pues será que lo que hay que prescindir es de la democracia, ¿verdad? Y esa tentación está ahí, está dando vueltas en el aire, ¿verdad? Y está dando vueltas en el aire desde los Estados Unidos de América, empezando por arriba y siguiendo por toda América hasta llegar a Brasil, ¿verdad? Pero también en Europa, ¿verdad? Y por tanto es otro gravísimo problema que tenemos. Y en este contexto, que era el que yo me he permitido añadir, ¿verdad?, a la sugerencia que me hizo el doctor cuando planteamos esta charla, en ese complejo contexto es donde aparece la acción de los jueces, ¿verdad? Y los jueces aparecen al mismo tiempo como tabla de salvación y también como lugar de conflicto, ¿verdad? Son a un tiempo una cosa y la otra. Y a mí me gustaría compartir sencillamente con ustedes cómo ha sido la experiencia de la jurisdicción en diferentes aspectos, ¿verdad?, durante estos meses del confinamiento, un poco para que quizá podamos hacer un contraste con lo que ha sucedido quizá en México, en las diferentes experiencias. Yo voy a ir comentando algunas cuestiones y haré también algunas aclaraciones sobre, digamos, algunas peculiaridades del sistema judicial español para aquellos que no estén familiarizados, ¿verdad?, con el orden jurisdiccional español. Lo primero que quiero decir y quiero recordarles es que en España hay un solo orden jurisdiccional, es decir, no hay jurisdicción federal y jurisdicción local, sino que hay un solo orden jurisdiccional. El Poder Judicial es único en el país, aunque, y ahora volveremos sobre eso, existen unos tribunales superiores en cada comunidad autónoma, que serían el equivalente a los tribunales supremos estadales, que ejercen un cierto control sobre los jueces de su circunscripción, vamos a decir. ¿Qué ha pasado con cómo ha funcionado más o menos la jurisdicción durante estos meses, ¿verdad? Y como les decía antes, vamos a poner un poco más de énfasis en la jurisdicción penal, porque por su carácter, ¿verdad?, vamos a decir, inexcusable, es donde se ha concentrado todo el problema, toda la dialéctica del ejercicio de la jurisdicción, considerando, ¿verdad?, que en España no había procesos electorales convocados, aunque sí los tenemos muy próximos, con lo cual es muy posible que el foco se cambie desde la jurisdicción penal hacia el problema del control jurisdiccional de las elecciones, en el caso, ¿verdad?, de que las autoridades no convoquen conforme a los plazos establecidos o sí convoquen, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, respecto a las comunicaciones con los jueces a efectos de procedimiento y validez. Bueno, lo primero que hay que recordar aquí es que en España los jueces, es decir, el personal juzgador, jueces y magistrados, y los funcionarios de los tribunales tienen una adscripción diferente. Mientras que los jueces y personal juzgador, jueces magistrados, pertenecen al Consejo General del Poder Judicial y son Poder Judicial, los funcionarios de los tribunales son Ministerio de Justicia y, por tanto, pertenecen al Poder Ejecutivo. Esto hace que haya un primer elemento de fricción aquí, porque, claro, una decisión del Consejo General del Poder Judicial, si no se compadece con la decisión de la Secretaría de Justicia sobre los funcionarios, pues es inútil, porque ya puedes tú decir que el tribunal tiene que estar abierto, pero si el funcionario que con la llave abre la puerta del tribunal no la abre, pues el tribunal no está abierto. Es decir, que ahí se ha puesto de manifiesto este problema inicial, ¿no? Por otra parte, en general, las comunicaciones se han hecho por correo electrónico y esto no supone un cambio respecto del funcionamiento ordinario. En España está muy avanzado esta cuestión y en general, el Consejo General del Poder Judicial se comunica con los jueces por medios telemáticos. Por tanto, esto ha sido un poco lo de siempre. Se han comunicado como se han comunicado siempre y, por tanto, en esa materia no ha habido mayor problema. ¿Dónde sí ha habido más problema? Pues justamente en esta multiplicidad de autoridades, ¿no?
Fíjense que, por un lado, tenemos al tribunal, vamos a concentrarnos, o los ejemplos que yo voy a poner, bien todos, de los tribunales de instrucción de Madrid, ¿verdad? Que es lo que en la jerga madrileña se llama tribunales de Plaza de Castilla. Se llaman así porque están en una plaza que se llama Plaza de Castilla, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son los tribunales más grandes de España, porque, en fin, son, digamos, representativos en cierto sentido de lo que pasa. Bueno, pues por un lado, claro, hemos tenido instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hemos tenido instrucciones de lo que en España se llama la juez decana, que en este caso es mujer, ¿no? Es decir, el órgano interno de los jueces. El 13 de marzo, ¿verdad?, cuando en España se estaban poniendo muy mal las cosas, la Junta General de Jueces pidió suspensión de actividades. Esa suspensión se elevó a través del juez decano hacia el Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Pero se entrecruzó con eso la declaración del estado de alarma, que fue general por parte del Parlamento y que, por tanto, hizo innecesaria la declaración de suspensión. Un día después, el 14 de marzo, la Secretaría de Estado de Justicia, es decir, la que se refiere no a los jueces, sino a los funcionarios públicos, estableció un decreto que se llama de servicios esenciales para fijar qué funcionarios tenían que acudir a los tribunales. Porque, insisto en lo mismo, sin funcionarios, ¿verdad?, no hay tribunales, ¿no? En España se llaman tramitadores, gestores, etcétera. En cada, ¿verdad?, sistema judicial se llaman de una manera. Y ese mismo día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció una primera distinción, estableció un primer criterio entre qué asuntos se consideraban urgentes y cuáles no se consideraban urgentes. Vamos a volver luego sobre este tema porque es uno de los temas sobre los que gravita todo el problema. El Consejo General del Poder Judicial se suma a esta situación, declara lo que se llama escenario 3 y el decanato y la presidencia dictan también normas sobre lo que es inaplazable. Por tanto, tenemos unas normas sobre lo que es urgente, otras normas sobre lo que es inaplazable, que provienen de autoridades diferentes. Y en general, lo que se decreta es que todo lo que sea posible se debe hacer por videoconferencia. Fíjense que esta declaración de que todo se debe hacer por videoconferencia tiene un apoyo legal relativo, porque las normas constitucionales, y volveremos sobre esto luego, ¿verdad?, exigen la inmediación, exigen la posibilidad de, ¿verdad?, la alteridad de las partes, la condición sinalagmática, y esto no siempre es posible, ¿verdad?, en las videoconferencias, pero así es como se hace. Se establecen turnos rotativos de jueces en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo las guardias en los juzgados de instrucción. Los juzgados de instrucción que estén de guardia tiene que acudir el titular. No hay turno de jueces, sino que todos los jueces deben acudir a su tribunal a hacer sus guardias. Y lo mismo sucede en los tribunales relativos a violencia de género, en los tribunales de menores. En todos ellos no hay turnos, es decir, para que nos entendamos, siguen funcionando con normalidad. Con normalidad desde el punto de vista de la estructura, pero no con normalidad, como luego veremos, porque solo despachan los asuntos calificados de urgentes. Y ustedes dirán, claro, pero es que los tribunales de guardia de por sí solo tramitan asuntos urgentes. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que ahora hay unos urgentes de los urgentes. Es decir, que lo que antes eran urgentes, ahora ya no son los urgentes, sino que ahora hay unos urgentes que no son los mismos urgentes de los urgentes de antes. Porque evidentemente si no eran urgentes, pues no iban a tribunal de guardia, ¿verdad? Sino que iban a su turno normal. ¿Qué es lo urgente ahora? Bueno, pues en principio son urgentes todas las actuaciones que involucren detenido. Es decir, que si tienen que hacerse con persona privada de libertad, se consideran urgentes. Se considera urgente el habeas corpus. Se considera urgente las medidas cautelares que tengan que ver con niños. Se consideran urgentes las medidas cautelares que tengan que ver con violencia de género. Por ejemplo, alejamiento, en fin, pulseras, en fin, todo este tipo de medidas, ¿no? Y en general, pero esto no queda muy claro, hay como una coletilla que dice todas las que involucren limitaciones de derechos. Esto, desgraciadamente, no aclara mucho sobre cuáles son urgentes o no son urgentes. En su contrario, ¿cuáles se paralizan?
Pues se paralizaron todo lo que en España se llaman delitos leves, que eran las antiguas faltas. En España el Código Penal, hasta la última reforma, tenía delitos y faltas, ¿verdad? Ahora tiene delitos graves y delitos leves. Y todos los delitos leves no se tramitan. Tampoco se tramitan los llamados juicios rápidos, sin detenido. Y aquí hay una cuestión curiosa, porque los juicios rápidos en España, que como su propio nombre indica, ¿verdad?, son unos juicios que digamos, tramitan cuestiones delimitadas por la ley, pero que pueden ser prácticamente resueltas en una sola audiencia. Esos juicios en España los cita la policía. Es decir, son los cuerpos de seguridad del Estado los que con los detenidos establecen esas citaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la policía, al menos en Madrid, al menos en Plaza de Castilla, no ha citado a nadie. Es decir, ante la situación de pandemia, ha dejado de citar. Y por tanto, al no citar a nadie, todos los jueces, todos los juicios ya así llamados rápidos se han parado. Algunos han subsistido. ¿Cuáles son los que han subsistido? Pues unos que antes no se consideraban tan urgentes y que ahora, sin embargo, son de los más urgentes. Por ejemplo, los que tienen que ver con disputas sobre alquiler y ocupación de habitación. ¿Por qué? Porque al hilo de la pandemia y del confinamiento, mucha gente intentó expulsar de su vivienda a sus arrendatarios, sobre todo en los casos en que compartían habitaciones. Es decir, una persona tenía una habitación, ¿verdad?, alquilada a una persona y la expulsa. Claro, el problema es que en el confinamiento esa persona no tiene a dónde ir, porque los hoteles no están abiertos, no puede desplazarse de la ciudad ni de la provincia y por tanto no tiene a dónde ir. Y es curioso cómo esos asuntos se han acumulado en los tribunales, que eran asuntos antes que se veían muy de tanto en tanto, ¿verdad? Es decir, bueno, las típicas disputas de arrendatarios y arrendadores que se enfadaban unos con otros, ¿no? Y qué tal, pero ni se consideraban especialmente urgentes, ¿verdad? Ni se consideraban merecedores, ¿verdad?, este tratamiento. Ha habido muchísimos casos de estos con amenazas, con cambio de cerraduras, es decir, el arrendatario se iba y cuando volvía la cerradura ya no era la misma que estaba y no podía entrar, pero no podía ir a ningún sitio, porque ya no podía ni circular por la calle, ni irse a un hotel. Y todos esos casos pues han aflorado que antes no, en fin, no se consideraban de esta manera. En general, no se ha practicado ninguna prueba, ni se ha convocado a peritos a los tribunales, salvo en casos de violencia contra la mujer y contra la libertad sexual. Por la propia naturaleza, ¿verdad?, de estos delitos, si la prueba no se practica inmediatamente y si el perito no comparece, ¿verdad?, con carácter inmediato, la prueba, en fin, se desvanece, ¿verdad? Los famosos kits de violación, etcétera, que supongo que más o menos conocen. Pero aquí lo que quería insistir, o en fin, o compartir con ustedes, es que todas estas normas, que yo les he un poco extractado, un poco en general, que ya ven que provienen de diferentes orígenes, del Tribunal Superior, del Consejo General del Poder Judicial, de los jueces decanos, todos son en realidad recomendaciones. ¿Por qué? Porque, al menos tal como se entiende en España la independencia del Poder Judicial, eso involucra que la independencia del Poder Judicial reside en cada juez. Es decir, cada juez es titular del Poder Judicial completo. Y por tanto no hay ninguna autoridad que pueda determinar su actuación jurisdiccional. Por tanto, todos los jueces podían determinar si algo era urgente o inaplazable con independencia de lo que dijeran las instrucciones. La diferencia nada más, claro, es que tenían que declararlo. Es decir, tenían que sacar una resolución declarando urgente o inaplazable una determinada actuación con independencia de lo que dijeran las instrucciones que habían sido giradas, ¿verdad?, por este conjunto de organismos. La audiencia provincial, que es el superior jerárquico en España de la primera instancia, pues tomó una determinación bastante peculiar, pero que también es comprensible, que es que suspendió todas las actuaciones con jurado. Claro, ¿por qué suspendió las actuaciones con jurado? Porque claro, si tienen que concurrir todos los jurados más los suplentes del jurado y todos tienen que entrar en sala
etcétera, pues claro, eso era muy difícil de compatibilizar con una situación de confinamiento, sin perjuicio de que además posiblemente muchos de los convocados ni siquiera irían al tribunal. Pero ¿cuál es el problema? Que en España, que hay unas normas de reparto un poco peculiares y que no podemos entrar en este detalle, pues por ejemplo los juicios con jurado se aplican, por ejemplo, a los homicidios. Con lo cual aquí se ha producido una disparidad muy grande entre lo que han sido juicios entre la primera instancia y la audiencia provincial. Porque en la primera instancia, claro, en un caso de homicidio, salvo rarísimas excepciones, siempre va a ser con detenido. Porque claro, si una persona está acusada de matar a otra, lo normal es que esté detenida. Y en primera instancia se consideran urgentes todas las actuaciones con detenido. Pero en apelación, en audiencia provincial, no se tramitan actuaciones con jurado. Pero es que esas actuaciones con jurado, muchas de ellas involucran detenido. Con lo cual, ahí hay una situación pues no muy explicable que tampoco tiene una solución fácil. Porque claro, ¿cómo celebras en condiciones de confinamiento, cuando la gente no puede circular por las calles, cómo celebras un juicio con jurado, ¿verdad? Por tanto, eso es otro de los elementos que se ha producido. Otra cosa que se ha dejado de hacer, pues se ha dejado de hacer el internamiento de extranjeros para expulsión, lo que se llama con atestado. En España hay dos, digamos, simplificando mucho, ¿verdad?, la situación. Un extranjero irregular, es decir, una persona que ha ingresado irregularmente en el país, puede ser expulsada por dos razones, ¿no? Una es por cuestiones puramente administrativas, entró al país sin permiso y por tanto ha sido detectado y va a ser expulsado. Y hay otras, que es lo que se llama en la jerga de los abogados y de los jueces, con atestado. ¿Qué quiere decir estos de con atestado? Pues es que que han cometido delitos. En el orden jurisdiccional español hay una posibilidad de que para ciertos delitos, en lugar de juzgarlos, se les expulsa del país. Es decir, que en lugar de aplicarle juicio y pena, digamos, eso se cambia por la expulsión. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no se ha presentado a nadie. Es decir, los centros de internamiento, de hecho, se han quedado vacíos. ¿Por qué? Claro, porque la policía no ha salido a buscar a esas personas y esas personas ahora mismo están en un limbo jurídico donde no están ni regulares ni irregulares, sino más o menos vagando por ahí, por donde les parece. Hay que tener en cuenta además que en España, como en muchos otros países, los juzgados de primera instancia, los juzgados de instrucción, mejor dicho, hacen lo que también se llaman guardias de diligencias, que no sé cómo funciona este detalle en México, pero en la práctica lo que quiere decir es esto. Recuerden, en fin, como saben, en todos los órdenes jurisdiccionales hay algunas medidas que son urgentísimas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona interpone una acción en el orden civil o administrativo por un peligro de derrumbe de una finca, pues eso no podemos esperar a que se derrumbe el muro para atenderlo. Como los juzgados administrativos, civiles, etcétera, no tienen guardias de 24 horas, entonces los juzgados de guardia de instrucción, penales, hacen lo que se llama guardias de diligencias. Es decir, tramitan esas diligencias urgentísimas que no admiten ningún aplazamiento, sin perjuicio de que luego se lo hacen llegar al tribunal que le competa por el orden al que pertenezcan. Es decir, que los juzgados de instrucción de guardia son, por un lado, juzgados de instrucción en lo penal, pero también son juzgados de jurisdicción universal en lo relativo a aquellas diligencias que no admiten aplazamiento. Todo este rollo, ¿por qué lo estoy soltando? Pues porque se han producido muchas. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, las órdenes administrativas de ya sea meter o sacar a la gente de los hospitales. Es decir, cuando una persona se niega a ser internada o, en su contrario, estando internada, se niega a abandonar el hospital, aunque ha sido dado de alta médicamente. Eso normalmente es un tema administrativo, es una decisión administrativa, puesto que hay una resolución de un órgano administrativo, en este caso un hospital, ¿verdad?, que determina si esa persona debe estar o no. Pero claro, en estas condiciones,
de saturación de los hospitales, esas decisiones no admiten dilación. Y, por tanto, los juzgados de primera instancia de lo penal han estado dictando múltiples resoluciones en esa materia. Es un poco, digamos, en cuanto a las comunicaciones y a la organización general. En cuanto al trabajo desde casa, es decir, todo lo que se podía hacer por videoconferencia se hacía en principio desde casa, los jueces han estado utilizando los ordenadores de que disponen provistos por la Administración. En España, todos los jueces, vamos a ver, todos los jueces de la Comunidad de Madrid, no vaya a ser que alguno no lo tenga, pero los de la Comunidad de Madrid tienen un ordenador provisto por la propia Administración y tienen un acceso a Internet también provisto por la propia Administración. Así que, en general, eso es lo que han estado utilizando sin mayor complejidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en el orden penal sigue habiendo mucha tramitación en papel, porque por la propia naturaleza del orden penal no es tan fácil reducir a lo digital el papel, ¿verdad? Porque hay muchas, en fin, pruebas documentales y de mucha naturaleza. Y además, los jueces de lo penal, al menos en España, son reticentes a firmar electrónicamente desde casa. Son reticentes porque, claro, la repercusión que tiene una decisión de un juez penal sobre la vida y la libertad de las personas es tan grande que no se sienten muy cómodos, ¿verdad?, tramitando sin ver directamente los asuntos. Lo que ha estado sucediendo es que los letrados de Administración de Justicia, que es como se llama en España los secretarios judiciales, pues han estado acudiendo y llamando por teléfono a los jueces para informarles de cuáles eran los asuntos y cómo estaban, y ahí por teléfono se ha hecho una especie como de acuerdo entre el juez y su secretario sobre qué asuntos se podían firmar telemáticamente y cuáles no. Todo esto con el peligro de la suplantación, ¿verdad?, de la firma, y sobre todo con el peligro en cuanto a las declaraciones, porque se han tomado muchas declaraciones por videoconferencia. El problema es cómo se acredita la personalidad del que declara cuando está declarando desde su casa. Porque si declara por videoconferencia desde un organismo público, puede haber un funcionario, ¿verdad?, que certifique su identidad. Pero claro, si declara desde casa, pues difícilmente. Como todos los que hayan tenido experiencia en el orden penal saben, las suplantaciones son muy frecuentes. Es decir, que incluso en sala, ¿verdad? En sala, tú citas a una persona y te viene el primo, te viene otro diferente que no es el mismo, que se parece en la foto y que dice que es él por las razones que sea, ¿verdad? Bueno, todo eso se ha planteado. ¿Cómo se ha hecho la actuación en sala? Es decir, en las guardias, que ya digo, se han respetado, las guardias de lo penal, y las actuaciones que se declaraban urgentes. Bueno, pues en principio, en sala estaban presentes el juez, el secretario, que se llama en España el letrado de Administración de Justicia, los abogados y los funcionarios. Es decir, en principio, la integración de los tribunales era más o menos normal. ¿Dónde era lo que no era normal? Pues lo que no era normal es que el detenido, recuerden que solo se han hecho actuaciones con detenido o declaradas urgentes, el detenido estaba en los calabozos. En la estructura, por lo menos en Plaza de Castilla, en España, en Madrid, digamos, los tribunales están en las plantas superiores y los detenidos, que están en la cárcel o donde sea, en comisaría, son llevados al tribunal y permanecen en calabozos. Entonces, las audiencias se han hecho con abogado, juez, secretario y fiscal en sala y detenido en calabozo, a través de videoconferencia, salvo que el juez solicite que le suban el detenido a sala, porque no se sienta cómodo, piense que no está interpretando bien, en fin, lo que está pasando. En los primeros tiempos del confinamiento, todo esto se hizo con unas precauciones muy livianas. Quiero decir que el juez y los funcionarios se lavaban las manos, pero no había gel en los tribunales, no había mascarillas. Y por tanto, todo era un poco al arbitrio de la prudencia de los jueces. No ha habido
en principio, o se ha limitado mucho el levantamiento de cadáveres. Los jueces no han ido a levantar cadáveres. Salvo que hubiera indicios muy evidentes de violencia, no han ido a levantar cadáveres. Esto, para los que tengan una cierta edad y hayan tenido una cierta experiencia, quizás recuerden que, al menos en España, esto es lo mismo que pasó en los tiempos del SIDA, que los jueces no iban a levantar cadáveres. No iban a levantar cadáveres por razones bastante obvias, ¿verdad? Pero con el peligro, ¿verdad?, de que el levantamiento sea más o menos regular o irregular. Ya en época, digamos, conforme fue avanzando el confinamiento, ya sí hubo patucos, como se dice en España, es decir, protectores de zapatos, hasta buzos para los médicos forenses, etc. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que la policía no detenía y ponía a disposición. Es decir, que si una persona estaba robando un coche, pues lo que se hacía es que se le filiaba, nada más. Se le tomaban los datos, pero no se llevaba a comisaría. Claro, al no llevarlo a comisaría no lo puedes presentar ante el juez. Con lo cual, ha habido muchísimos casos que en condiciones normales hubieran sido detenidos, que no han sido detenidos. Otros, por ejemplo, que no han sido detenidos y que ha sido, en fin, muy comentado en España, son las mensajerías, es decir, todos estos servicios de bicicletas y de, en fin, de globo, no sé cómo se llamen en cada localidad, ¿verdad?, que se han utilizado para tráfico de drogas. La gente llamaba al mensajero, enviaba al mensajero a su dealer, el dealer le daba el paquete y el señor venía con su bicicleta y lo entregaba al cliente, ¿verdad? Porque no había otras formas, digamos, más expeditas para el tráfico. Bueno, todos esos que han sido tampoco han sido detenidos, es decir, solo han sido filiados por la policía y se les ha dicho, se les notificará en el futuro cuando tienen que comparecer. Los abogados, en general, recomendaban a todos sus clientes que no declararan, para no tener que ir a la declaración. Entonces, todo el mundo se ha acogido al derecho a no declarar, con la idea de que ya se declarará más adelante cuando se pueda. Hay que decir que entre el personal funcionarial, es decir, entre los asistentes, ya digo, en España se llaman tramitadores, gestores, etcétera, ha habido mucho nerviosismo. No ha habido absentismo, es decir, por lo menos en lo que yo he podido, en fin, ver, no ha habido gente que ha dejado de ir al trabajo, pero sí había mucho nerviosismo, especialmente entre la gente que tenía familiares enfermos, familiares en residencias, y por tanto se han vivido situaciones con mucha tensión, muchos gritos, etc. Luego ha habido tribunales enteros que han quedado confinados por casos de COVID-19, ¿verdad? Y por tanto el tribunal entero se ha quedado ahí encerrado en su sede judicial. Otro elemento es que se ha recomendado a todos los personal funcionarial y no funcionarial que se tomaran las vacaciones en agosto. Todo esto en la suposición de que estaba controlado. Como saben, ahora es dudoso que esté controlado o no esté controlado. Otro elemento es que cuando los jueces solicitaban ver a un detenido, a veces en lugar de ir el detenido al juez, iba el juez al detenido. Es decir, iba el juez al calabozo. Y se habilitaron caminos especiales para que el juez pudiera ir. Cuando había un detenido, lo que se hacía es que se le enviaba al abogado, que designaba el detenido, por correo electrónico lo que se había actuado. Y el juez, el abogado, decidía si eso era importante o no importante. Si no lo consideraba importante, entonces la entrevista con el detenido se hacía por teléfono o por videoconferencia, en comisaría, es decir, el abogado en su casa y el detenido en comisaría. Y ahí hablaban por teléfono, suponiendo que se respetaba la confidencialidad entre cliente y abogado. Si decidía no declarar, entonces los letrados enviaban al tribunal una declaración jurada diciendo que estaban al tanto de todo lo actuado y que su cliente había decidido no declarar. Cuando había que hacer ruedas de reconocimiento,
pues se han hecho ruedas de reconocimiento por videoconferencia. Es decir, con los detenidos en calabozo y los jueces y testigos o víctimas en sala. Hay jueces que se han sentido seguros con este procedimiento y hay jueces que no. Igual que ha habido víctimas que se han sentido seguras, digo seguras en cuanto a la identificación, ¿verdad? Y otras que no. Además, cuando iba a comenzar ya digamos, en sala, con el abogado en calabozo, con el abogado no, con el detenido en calabozo, si el abogado solicitaba conferenciar privadamente con su cliente, entonces el juez, el secretario y los funcionarios abandonaban la sala y el abogado conferenciaba en sala por videoconferencia con su cliente que estaba en calabozo. Todo esto suponiendo que todos los de un lado y de otro habían abandonado las salas respectivas. ¿Por qué comento todos estos detalles? Bueno, pues porque hay un cierto rumor, ¿verdad?, en el mundo judicial de que hay un peligro de alud de peticiones de nulidad, ¿verdad? Porque no sería de extrañar que los jueces, los abogados, ¿verdad?, ahora, aunque aceptaron esas condiciones, digan que en realidad pues, no pudieron conferenciar con sus clientes, etc. También se han suspendido lo que en España se llaman las obligaciones de comparecer apud acta. Es decir, cuando a una persona, por ejemplo, se le retira el pasaporte y tiene que comparecer cada semana o cada 15 días o cada 30 días, ¿no? Y se han sustituido por llamadas telefónicas, con el peligro obvio de suplantación, porque claro, una persona llama y dice, yo soy fulano de tal, que estoy aquí, que no me he ido. Claro, no se ha ido o sí se ha ido. En contrapeso de todo esto, hay que tener en cuenta que se han cometido muchos menos delitos. Porque claro, al estar confinada la gente en su casa, pues muchos de los delitos, particularmente lo que en terminología de penal norteamericana se llama street orientated, es decir, los que tienen que ver con las bandas, ¿no?, los que son delitos de calle, pues claro, no había sobre quién delinquir, no había a quien robarle el bolso, no había a quien agredirlo porque no había nadie en la calle, con lo cual difícilmente se podían producir esos delitos. A su vez, claro, al haberse restringido tanto las cuestiones que se han visto en guardia, en juzgados de guardia, se ha visto hasta qué punto los juzgados de guardia desatascan el Poder Judicial. Porque, claro, las guardias liquidan muchísimos asuntos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como ahora las guardias no han liquidado, pues pasan a turno ordinario. Y los turnos se están yendo a meses y meses hacia adelante porque ese efecto de tener unos tribunales las 24 horas del día resolviendo asuntos, al haberse perdido, salvo en aquellos casos que se han declarado urgentes o inaplazables, pues ha hecho que, digamos, ese sea el segundo peligro grande que está en el horizonte, ¿no? El primero son las nulidades. El segundo es el atasco judicial, porque todo lo que se ha hecho, ya sea porque ha pasado de guardia a ordinario o porque los cuerpos de seguridad del Estado no han presentado ante la justicia o no han citado, eso no se va a perder. Es decir, todo eso está ahí. Y antes o después esas personas van a ser citadas, etcétera, y por tanto se va a producir ese, digamos, ese doble riesgo que hasta donde yo he podido comprobar en los tribunales, pues es, digamos, ahora lo que más inquieta, ¿no? La luz de nulidades y el problema de cómo se van a desatrancar los plazos judiciales, especialmente en el orden penal, porque en los otros órdenes, pues por bien o para mal, pues se alarga y se alarga y se alarga, pero claro, como todos ustedes saben, un detenido no puede estar detenido más que lo que marque la ley y no puede cumplir más pena que el tanto por ciento de la más alta que le pudiera ser impuesta, en fin, todas las peculiaridades del orden penal que todos ustedes conocen perfectamente. Bueno, esa era un poco la visión general que yo quería compartir
con ustedes, tanto, digamos, en la visión más estructural o más constitucional, como en lo que ha sido la práctica de los tribunales, sobre todo del orden penal, ¿verdad?, de instrucción, durante estos meses del confinamiento. Espero que haya sido una experiencia que les haya sido más o menos ilustrativa y que les permita cuestionar o compararlo con lo que haya sido su experiencia personal. Yo quedo a su disposición por si quieren hacer alguna consulta. Sí. Sí se me escucha. No tengo aquí audio. ¿Se escucha perfectamente o no? Yo sí le escucho, doctor. A ver, y los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Edgar, sin problema. Un problema, un detallito. Muchas gracias por la exposición, doctor. La verdad, muy interesante, sobre todo porque pues, nos estás haciendo una reseña de lo que cotidianamente ocurre a nivel jurisdiccional, esa relación que muchas veces en el análisis jurídico que hacemos, se nos olvida que la justicia es precisamente en donde el justiciable pues, es el eje, el centro de toda la actividad jurisdiccional. Y en este caso, bueno, pues nos has hecho un viaje muy interesante, particularmente en uno de los áreas del derecho más sensibles, que es el derecho penal, en donde están en juego los valores de la libertad de las personas y muchos otros patrimoniales. Y, en fin, en España, bueno, la experiencia sí que es muy aleccionadora. En el modelo mexicano se está fermentando de alguna manera una experiencia similar. El tema del cuello de botella que se está haciendo con los asuntos que están todavía por ventilarse y la modificación de pues todo el sistema de protocolos en todas las áreas de la jurisdicción, la introducción de los juicios en línea y pues toda la tramitología que ahora se ha habido trastocada. Estamos más o menos, digamos, de alguna forma padeciendo una cuestión similar. Creo que la experiencia española es muy aleccionadora y hemos visto además las contradicciones que se están derivando también entre lo que es el Ministerio de Justicia y lo propiamente relativo al Poder Judicial, la función de la policía. En fin, has hecho un viaje muy interesante que creo que es sumamente aleccionador. Aquí tengo el registro de unas personas que quieren hacer una pregunta. En primer término tengo a José Ramírez Salcedo, de magistrado de Chihuahua, está pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias. Antonio, si no tienes inconveniente que te llame Antonio, ¿verdad? Que va a ser tu nombre. Yo siempre he dicho que los grados nos los pueden quitar, pero el nombre jamás, aunque sea por costumbre. Efectivamente. Ha sido verdaderamente interesante lo que nos platicas y yo me quedo incluso con un aprendizaje muy grande cuando hablabas de alguna manera de la soberanía. Es decir, sin mencionar a Weber lo hiciste, sin mencionar cosas más profundas acerca de dónde reside el poder lo hiciste. Y me trajiste a la memoria las palabras de Montesquieu cuando dice que la soberanía es una especie de escultura cubierta por un velo y que en tiempo de paz nunca sabemos realmente dónde está la soberanía o qué cara tiene. Pero en tiempos de guerra se recorre el velo, se desvela claramente dónde reside la soberanía y generalmente pues no es en el pueblo para tristeza de muchos, ¿verdad? Pero bueno, no es el punto a discutir ahorita, sino que justamente estas emergencias, estos momentos difíciles para la humanidad, nos han llevado a entender dónde está el poder o dónde debería estar y qué límites tiene y que no necesariamente son compatibles estos límites con la democracia, como tú lo señalabas. Es decir, el argumento ahorita es la preservación de la salud, pero estás coartando todos los demás derechos de alguna manera, sobre todo si piensas que la libertad de expresión es la mayor expresión de la libertad y va muy pegado, muy unido, como tú lo señalabas, al derecho de manifestación, de asociación. Pero bueno, la verdad es que ha sido fascinante. Lo que nos has dicho, el problema judicial está adquiriendo estas proporciones. La misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó 2 demandas porque no podía estar la firma autógrafa. Se habían enviado por correo electrónico, pero no estaba la firma autógrafa. Y bueno, ¿y cómo validas la firma autógrafa o cómo la puedes tener? Es decir, ¿puede llegar realmente esta justicia digital? ¿O qué capacidad tenemos para ir adaptándonos? Mientras se generalizan, por ejemplo, el uso de las firmas electrónicas,
mientras vamos venciendo un poquito el miedo a tal vez la falsificación de las mismas, sea el autógrafo o lo electrónico, y mientras vamos perdiendo también al uso, por ejemplo, de los elementos biométricos, que es otro problema grave que estamos teniendo ya de alguna manera y vamos a enfrentar como abogado. Pero bueno, ya me expandí mucho, simplemente son las reflexiones que me vienen a la mente de lo que nos has dicho. Y yo te quisiera preguntar de manera muy, muy directa, ¿cuál es la principal enseñanza que nos deja esta, que no acaba de nacer y que tenemos que aprender que aunque la pandemia pase, tenemos que darle la posibilidad de que sea una verdadera neonata y dejarla desarrollarse? Porque sería un error tremendo volver a lo que ya teníamos sin entender que nos podemos enfrentar a estas situaciones debido a la globalización, como tú le dices, con regularidad. Es decir, ¿qué enseñanza nos está dejando, pues, para ser muy concretos, esta justicia semivirtual, vamos a llamarla así? Muchas gracias, un gusto saludarte y deliciosa tu charla. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, al contrario, para mí estar compartiendo con ustedes. Fíjese, lo que quizá ha aflorado, o por lo menos así yo lo he visto en los tribunales, es una revalorización de la cuestión de la inmediación. Es decir, y la necesidad de separar qué trámites deben conllevar inmediación y cuáles no. Porque lo que ha quedado claro es que hay trámites que no se pueden hacer sin inmediación. Es decir, que hay momentos en los que es absolutamente imprescindible que el personal juzgador, el juzgado, el abogado y todos estén juntos en sala. Y quizá ha habido un abuso, vamos a decirlo así ahora, de inmediación, porque es verdad que diligencias de mero trámite, ¿verdad?, en las que el acusado está allí como un convidado de piedra que no dice absolutamente nada, ¿verdad?, y que solo su abogado solicita un aplazamiento o lo que sea, y está ahí el abogado, está el condenado, el acusado, ¿verdad?, con cara de víctima y con cara de acusado. Pues todo eso realmente posiblemente se pueda suprimir porque no tiene, tampoco hay mayor necesidad de que esté ahí, pero al sensu contrario, lo que ha aflorado es en los jueces una gran inseguridad, no por defecto de ellos, sino, por tanto, es una enseñanza un poco mixta. Es decir, es verdad que hay mucho que se puede hacer a distancia, pero también es verdad que hay mucho que no se puede hacer a distancia. Y quizá el reto es ese, es decir, separar claramente qué trámites requieren inmediación y cuáles no. Y todo esto para, a su vez, aligerar la justicia, ¿verdad? Porque los que no requieren inmediación, finalmente, ¿por qué los hacemos en sala? Es decir, no los hagamos en sala, porque si no requieren inmediación, ¿para qué vamos todos allí? Es decir, bueno, ya, preséntesele el escrito al juez y que resuelva lo conveniente o lo que proceda, ¿verdad? Por tanto, yo creo que eso es lo que más los jueces han notado o han vivido, esa idea de repente no tengo al detenido aquí. Y algo está pasando aquí. Esto ya no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo leer una declaración que ver a una persona delante de uno. No es lo mismo ver a una víctima, ¿verdad?, de un delito, por ejemplo, contra la libertad sexual, etcétera, que esté en su casa en una videoconferencia y el otro esté en otra videoconferencia. Eso no puede ser. Por tanto, yo creo que es una invitación, ¿verdad?, para todos, para intentar juez en videoconferencia o como sea, pero sin perder de vista la absoluta necesidad de la inmediación al menos en el orden jurisdiccional penal, en muchos asuntos, ¿no? Muy bien, gracias, Antonio. Tenemos aquí dos preguntas más que yo creo que serán suficientes en este caso para cerrar el panel del día de hoy. El magistrado Miguel Nava de Tlaxcala tiene, adelante, Miguel Nava. Gracias, magistrado Edgar. De antemano, primera práctica forense gratuita, fue muy buena, casi vimos los asuntos reales, los que se están ventilando de veras, y eso da una gran experiencia porque también aquí algunas cuestiones se van a plantear sobre si se debería pagar o no la renta, o sea, el alquiler, o algunos arrendatarios, previo acuerdo con el arrendador, también dijeron, págame menos por la cuestión de que no lo estás ocupando. O sea, dando esta conferencia a todos los magistrados y todos los compañeros, sobre todo aquí a la asociación. En el caso español, ¿presenta alguna peculiaridad comparado con otros? Y en tal caso, ¿a qué se debería esa diferencia? Esa sería la pregunta.
Muchísimas gracias, doctor, en fin, por sus amables palabras y también por su pregunta. Fíjense que efectivamente creo que hay alguna peculiaridad en el caso español y que esa peculiaridad se deriva de la poca claridad que hay en España sobre la estructura territorial del poder. España no tiene propiamente ni un Estado central, ni un Estado federal, sino que tiene una suerte de amalgama entre lo uno y lo otro, que en tiempos de normalidad puede funcionar, pero que en tiempos de excepcionalidad ha demostrado evidentes carencias. Es decir, lo que no puede ser es que no se sepa quién tiene que comprar las mascarillas, quién tiene la última palabra, porque al final, cuando las cosas son urgentes, necesarias, etcétera, el ciudadano se siente engañado, ¿verdad? Es una cosa que parece como casi de tahúres. No, es que la culpa la tiene aquel, vaya usted a la otra ventanilla. No, bueno, a mí me da igual quién. Y esto se ha puesto muy de manifiesto en el caso español. Fíjense que incluso con cuestiones tan, en fin, tan trágicas como el número de fallecidos, el número de ingresados, cada administración absolutamente por libre, sin saber a ciencia cierta quién tenía que responder. Y lo mismo ha pasado, mutatis mutandis, ¿verdad?, en el propio Poder Judicial, que aunque es el único poder unitario, realmente unitario que hay en el Estado, con todo, se ha visto también un poco menoscabado por esta cuestión de la poca claridad que hay en la distribución del poder en España, que, como bien decía, ¿verdad?, el magistrado antes, cuando está el velo sobre la estatua, vaya y pase. Pero cuando hay que quitar el velo, bueno, por lo menos que sepamos cuál es la estatua, ¿no? Porque ya que le quitamos el velo, por lo menos que la estatua sepamos cuál es, porque si ni siquiera después de quitarle el velo sabemos cuál es la estatua, pues estamos arreglados, ¿no? Y fíjense que además eso es terreno de cultivo, como antes decíamos, ¿verdad?, para soluciones populistas, extrasistémicas, etcétera, donde como esto no funciona, pues lo que hay que hacer es una salida, en fin, totalmente extravagante de la naturaleza que sea, y que no vamos a entrar ahora en esas cuestiones políticas, ¿verdad? Interesante respuesta, Antonio. El magistrado Saúl Castro de Zacatecas tiene también la última de las intervenciones para cerrar con broche de oro esta conferencia. Adelante, Saúl, con todo gusto. Gracias. Buenas tardes y buenas noches en España. Muchas gracias, doctor Antonio. Gusto saludarte y conocerte, y sobre todo, pues agradecer tu tiempo que nos dedicas para esta charla y que nos compartes la experiencia de este confinamiento y de este tema de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Hemos escuchado pues con detenimiento las medidas y las acciones que se han tomado en la impartición de justicia. Y pues es un tema complicado, ¿verdad?, que luego también trasciende en otros derechos, ¿no? El derecho a la salud y derecho también a que se imparta justicia cuando así se solicita a los tribunales que deciden cuestiones judiciales. Yo me permitiría hacerte una pregunta, doctor. ¿Consideras que las dificultades que se han experimentado para la impartición de justicia durante el confinamiento se derivan más de fallos en la regulación legal o de fallos en el funcionamiento material de los tribunales? ¿Qué crees tú cuáles sean o han sido las mayores dificultades, pues? Muchísimas gracias, doctor, por sus amables palabras, por su participación en este evento y por su pregunta. Fíjense que en contra de lo que suele ser normal, yo creo que aquí la culpa la han tenido más las normas que la realidad material. Es decir, los jueces han hecho un esfuerzo extraordinario, los funcionarios han hecho un esfuerzo extraordinario. De hecho, ha seguido funcionando la justicia con todas las dificultades que se quiera. Y los dos riesgos que hemos mencionado antes, ¿verdad?, el atasco y sobre todo las nulidades, se derivan más de las normas que de las prácticas judiciales. Es decir, no ha habido la suficiente previsión en primer lugar y segundo, agilidad para dar respuesta. Y por tanto se ha ido en unas decisiones de facto de órganos más o menos administrativos, que el problema es que cuando todas las aguas se serenen, ¿verdad?, los abogados dirán, ya, muy bien, usted hizo eso, pero ¿cuál es la base legal
para que usted hiciera eso. No, que hubo una instrucción del juez decano. Sí, sí, muy bien, hubo una instrucción del juez decano, pero ¿dónde en la ley procesal dice que yo puedo, no, usted puede juzgar sin ver? Por tanto, creo que aquí el derecho ha quedado atrás. Y por tanto creo que es una llamada que todos debemos recibir, ¿no? ¿Verdad? En nuestras propias casas, ya sea presencial o por videoconferencia, y ponernos a pensar, ¿verdad?, en cómo debemos actualizar el derecho frente a estas situaciones de excepcionalidad, porque no hacerlo, ¿verdad?, no hacerlo es renunciar al Estado de Derecho, es renunciar a la organización de la convivencia pacífica de los ciudadanos y confiar en un poder bueno, ¿verdad? Confiar en que unos buenos gobernantes van a tomar buenas decisiones. Que puede ser que haya buenos gobernantes y puede ser que tomen buenas decisiones. Pero lo que nos ha enseñado, ¿verdad?, una larga trayectoria, es que por si acaso no son buenos o por si acaso sus decisiones no lo son, mejor tengamos unas normas firmes, conocidas, predecibles y determinadas, ¿no? Por tanto, creo que es una invitación a todos nosotros a ponernos a estudiar y a intentar hacer nuestras aportaciones para que, si esto vuelve a suceder o si no vuelve a suceder, que estemos con unas normas adecuadas que no solo puedan hacer frente a los riesgos de situaciones de excepcionalidad, sino que también en la normalidad nos ayuden a funcionar mejor a partir de las enseñanzas, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, las crisis son procesos negativos y positivos, son las dos cosas a la vez, ¿verdad? Y por tanto, sin menosvalorar, ¿verdad?, el sufrimiento, ¿verdad?, al que hacíamos referencia al principio de esta ponencia, tampoco debemos permitir que ese sufrimiento nos paralice y no nos permita aprender de las crisis que todos pasamos a lo largo de nuestra vida, en todas nuestras condiciones, y que tenemos que intentar convertirlas en un servicio a la ciudadanía. Yo vuelvo a insistir en que creo que en estos tiempos se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el servicio público, que estaba tan minusvalorado, que se ha puesto tan en entredicho en tantas ocasiones, que se ha comparado tan negativamente con el funcionamiento del mercado, etcétera. Pero el hecho cierto es que ahora mismo el peso del funcionamiento de los estados está recayendo en buena medida sobre los empleados públicos, ya sea del Poder Judicial o de cualquiera de los otros órdenes jurisdiccionales, lo cual nos debe llenar de orgullo, por un lado, pero también nos debe hacer sensibles a la responsabilidad que sobre nosotros pesa para que esta ordalía, ¿verdad?, este juicio de Dios al que estamos sometidos, sea superado de manera lo menos penosa que se pueda y con los mayores aprendizajes, ¿verdad?, con las mayores mejoras posibles. Por lo demás, esta sería mi aportación. Gracias, doctor Antonio Cabo. Ángel, yo creo que podemos cerrar contigo. Tienes ahí finalmente una pregunta que hacer. Con todo gusto. Adelante, Ángel. Muchas gracias, magistrado. Antes que nada, doctor Antonio, soy Ángel Durán, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral en Colima, México. Buenas noches allá. Importante reflexión sobre el tema que nos pone, y a mí me llamó la atención un tema que habla sobre los jueces en tiempos de confinamiento. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, doctor. Sí. Me llama la atención en este sentido y la problemática que de cierta manera usted daba sobre que el problema puede ser la norma. Sin embargo, he escuchado desde hace algún tiempo que el siglo XXI se destaca o se va a destacar mucho por la importante función que desempeñan los jueces. Tan es así que le llaman el siglo de los jueces. ¿Por qué? Porque finalmente los jueces es como la última para evitar una violación a un derecho. Entonces, ahorita en este momento la norma, creo que a nivel mundial, pero aquí en México, pues no estábamos preparados para eso, y por supuesto que la norma también tiene algún problema en relación al tema de pandemia, que trata de proteger generalmente el derecho humano a la salud. Mi pregunta va enfocada en que como el tema de salud abarca varias participaciones, pues de la división de poderes que tenemos aquí, facultades del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con autoridades sanitarias,
Aquí, como entidades federativas o un Estado federal, pues tenemos también esa división de poderes en cada entidad federativa. Y por lo pronto, hay a veces acciones encontradas entre autoridades federales y autoridades estatales, en donde algunas acciones se tienen que implementar o solicitar a los jueces federales o estatales para proteger el derecho humano a la salud. Sin embargo, el problema efectivamente es normativo, y he visto algunas, sobre todo algunas sentencias de amparos de autoridades federales aquí en México, en donde pues quieren utilizar la normatividad vigente ante una eventualidad o ante una pandemia, pues que no se le acomoda mucho a la legislación. Mi pregunta va enfocado en que los jueces, bajo esta perspectiva que nos ha comentado, pudieran también hacer una interpretación mucho más laxa en el sentido de adecuar la interpretación normativa a las condiciones que son un poco diferentes a nuestro sistema legal que tenemos ahora? Muchas gracias, doctor. De hecho, es lo que están haciendo, ¿verdad? Y no hay mucha alternativa a esa situación. Pero esa es una situación poco deseable. Poco deseable porque cuando un juez empieza a desviarse del camino de la ley, incluso por muy necesario que esto sea, el problema es que su posición constitucional empieza a ser cada vez más endeble. Es decir, que cada vez es más relativo que cuál es el poder que tiene o debe tener, quién se lo ha otorgado, etcétera, ¿verdad? Por eso yo les decía que se le hace un flaco favor, ¿verdad?, a los jueces cuando se les echa la pelota, la patata caliente, como se dice en España, ¿verdad? Y dice, no, ya usted resuélvalo. Ya, sí, yo lo puedo resolver, pero el problema es que cuando yo tomo una decisión que no tiene una base legal firmemente establecida, mi posición se va debilitando, porque los que no están de acuerdo con la decisión, naturalmente la van a achacar a mis intereses personales, etcétera. Por tanto, es evidente que no hay mucha alternativa. Es decir, a día de hoy los jueces se encuentran con esa situación donde las acciones están presentadas, donde la ley se está sacando de sus costuras, ¿verdad?, en muchos aspectos, y el juez tiene el problema de que tiene el non-liquid, no puede no decidir, tiene que decidir algo. Pero justamente por eso tenemos que ser, en fin, solidarios con los jueces y acudir rápidamente a dar una solución legislativa al problema que les dé seguridad a lo que están haciendo, porque es un flaco favor, porque en un primer momento parece que quedan como estrellas, como que resolvieron el problema, qué bueno, sí, cuidado, pero lo que ganaste hoy lo estás perdiendo hacia el futuro, porque esa no es tu posición constitucional. Tú lo que tienes que hacer es asegurarte del recto funcionamiento del orden jurisdicción, del orden judicial y del orden político del país, entendido orden político como el que marcan las normas. Cuando te empiezas a salir de ahí forzado por las circunstancias, el problema es que cada paso que das fuera debilita tu propia situación. Es evidente que ahora mismo es una situación en la que no hay solución óptima, porque no hay una manera óptima de resolver el problema. Pero lo que sí debemos tener es, o intentar tener, es un diagnóstico claro del problema para ver para dónde va, cuál es la solución, ¿no? No esperar a que esto se deba decir, se solucione un poco, olvidarnos todos del tema y que cuando vuelva a suceder, ¿qué va a pasar? Que otra vez los jueces van a ir al socorro del orden jurisdicción, del orden político y del orden judicial. Eso no puede ser así, eso tiene que establecerse de una manera clara para que los jueces tengan un suelo firme desde el que verter sobre la ciudadanía, ¿verdad?, sobre los justiciables, su labor jurisdiccional, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Gracias. Yo creo que con esto damos por terminada la intervención. Quisiera darle la palabra a nuestra presidenta, Norma Angélica, si tiene amabilidad, para que pues declare clausurada esta experiencia académica que tenemos transoceánica, y agradecerle desde luego de manera muy personal a mi amigo Antonio. No lo había querido decir, Antonio, pero ya lo sabe el mundo. Somos amigos de hace muchos años, compañeros de escuela, y me ha dado mucho gusto poder compartir contigo esta breve experiencia académica. Te mando un abrazo muy fuerte. Te pido por favor, y aprovecho el comercial, le traslades el abrazo a tu padre, a quien aprecio mucho, que fue mi maestro, y decirte que me siento muy orgulloso de tu amistad. Muchas gracias, Antonio, por tus atenciones y por tu
gentileza, y le cedo la palabra a la presidenta de nuestra asociación, la magistrada Norma Angélica, para que tenga bien, pues, digamos, clausurar de manera formal esta interesante conferencia. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, magistrado Edgar. Nuevamente, doctor Antonio, ya como decía nuestro compañero José, ¿verdad? Que nos permite esa familiaridad. Gracias por compartirnos la experiencia. Yo creo que es una situación la que estamos viviendo muy difícil. Yo creo que nunca nos habíamos topado con una situación así, ¿verdad? Se ha estado dando solución de la mejor manera, y en lo que a nosotros nos interesa, bueno, pues la parte jurisdiccional con todas la problemática que ha presentado, pero tratando de salir adelante. Le agradecemos, le estaremos haciendo llegar un reconocimiento a nombre de la asociación. Yo creo que por los compañeros, los comentarios que han hecho, ¿verdad? Ha sido de sumo interés conocer la situación que priva tanto el tema de la pandemia como sus implicaciones en la materia jurisdiccional. Le agradecemos, pues a nombre de todos, ¿verdad? Damos por concluida esta conferencia. Que tenga usted muy buenas noches en España, muy buenas tardes a todas y a todos aquí en México. Muy amable. Gracias, muy amable. Y pues por favor abrimos los micrófonos.